El apio es un alimento muy interesante para introducir dentro de una alimentación saludable, variada, que tenga abundancia en vegetales y frutas. Lo que pasa es que a veces hay personas que consultan porque se sienten mal, porque han hecho ayunos prolongados utilizando solo jugo de apio o batidos de apio, o a veces dosis elevadas en forma de extractos de semillas o suplementos que llevan aceites de apio. Y lo que ocurre es que lo que es un alimento con propiedades interesantes, saludable, pues lo transformamos en algo que es grotesco o que a veces incluso puede perjudicar a nuestra salud. Entonces aquí voy a responder algunas preguntas frecuentes sobre el tema. ¿Cuáles son las propiedades de la composición del apio? Pues estas propiedades se deducen en gran parte por la composición. Hay unas sustancias que son los fitonutrientes, que significa sustancias químicas vegetales, y que son muy interesantes porque tienen propiedades antioxidantes. Esto significa que ayudan a neutralizar los radicales libres, que son producto del metabolismo que es inestable y que contribuye a dañar las células. ¿Y esto qué significa? Pues que esta propiedad antioxidante significa que tiene un efecto antiinflamatorio, antibacteriano, antiviral, vasodilatador, es decir, dilata los vasos sanguíneos, y también tiene un efecto anticancerogénico, es decir, que contribuye a que no se formen células malignas. Entonces, por esto es interesante este tipo de fitonutrientes que están no solo en el apio, sino también en otros vegetales. Además, el apio, en un 95%, un poco más, es agua. Entonces, el agua contribuye a que nos hidratemos y también contribuye a la sensación de saciedad, que junto a la fibra que también contiene, esto es interesante para la pérdida de peso. Por eso hay personas que lo utilizan como un tentempié, pequeños trocitos del tallo, y lo van comiendo porque ayuda a calmar el hambre y a poder seguir una dieta más baja en calorías. Después también esta fibra pues será interesante para regular el tránsito intestinal y para combatir el estreñimiento. Por supuesto, dentro del contexto de un estilo de vida saludable y de una alimentación saludable. Otros componentes que también son interesantes son la proporción que tiene hidratos de carbono, que es una proporción baja, también la proporción de proteínas es baja y de grasas, que también es mucho más baja. Los hidratos de carbono, al ser muy bajos, pues hará que este vegetal pues tenga un índice glucémico muy bajo, es decir, la velocidad a la que entra el azúcar en la sangre será lenta, y esto contribuye a que se estabilice la insulina en la sangre y es beneficioso también para la diabetes. Además tiene un contenido calórico muy bajo y, como he dicho antes, por eso también se utiliza como tentempié y como complemento en las dietas para contribuir a la saciedad sin aportar una cantidad de calorías significativa. Además tiene una composición de vitaminas y minerales que es interesante y que contribuye al aporte diario recomendado. Son, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina B o los diferentes componentes del complejo vitamínico B, excepto la B12, también la vitamina C y la vitamina E y la vitamina K. Esta, por ejemplo, es interesante para la coagulación, la vitamina A pues para la visión, para la piel y para el sistema inmune, igual que la vitamina C, también para la formación de colágeno, en fin, las diferentes funciones que tienen las vitaminas. Y aporta pequeñas cantidades de minerales necesarios para el funcionamiento del organismo, como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio, el hierro, el zinc o el selenio. ¿Qué beneficios para la salud tiene el apio? Pues los investigadores consideran que tiene beneficios de tipo preventivo en general por los componentes que hemos comentado, concretamente los fitonutrientes, que tienen este efecto antioxidante y disminuye la posibilidad de daño en las células, tiene un efecto antiinflamatorio y de modulación o de potenciación del sistema inmune.
Entonces se habla de efectos beneficiosos, por ejemplo, a nivel del aparato digestivo, por el componente de fibra, que puede ayudar con los problemas de estreñimiento, también para la saciedad, para ayudar para que se ingiera menos alimento y facilite el proceso de adelgazar. Se habla también de beneficio en las alergias, y en las alergias que provocan asma o rinitis, también en las bronquitis. También se habla de prevención cardiovascular, que disminuya el riesgo, porque podría disminuir la presión arterial, un poquito el colesterol, disminuir el riesgo de formación de placa de ateroma por todos estos factores implicados, y entonces el riesgo cardiovascular en general podría disminuir. Aparte también una cierta protección hepática, también en el aparato urinario, en los riñones, también en el sistema nervioso, mejorando la atención y la concentración y los procesos cognitivos, de forma que se comenta que podría ser de cierta utilidad con el Alzheimer o problemas neurodegenerativos. También para problemas de la piel se ha utilizado, como por ejemplo la psoriasis o problemas como el vitíligo, y también en las artritis, reumas y también para la gota. El problema es que todos estos beneficios de tipo preventivo, se basan muchas veces en anécdotas o en testimonios y en deducciones de posibles efectos que puedan tener diferentes componentes que hemos comentado del apio. Entonces la pregunta, ¿pero hay alguna prueba real de que tenga unos beneficios en el ser humano para su salud? El problema es que hay pocas pruebas con seres humanos. Lo que hay son pruebas de laboratorio, hechas en placas, in vitro o con ratones de laboratorio. Y de aquí se extrapolan los efectos a los seres humanos, pero no podemos estar seguros. A veces se utilizan extractos de semillas de apio, pero no apio propiamente dicho, y otras veces se utilizan moléculas como por ejemplo la apigenina o la luteolina, que son flavonoides, es decir, un tipo de fitonutrientes, y de aquí también se extrapola a que podrá tener ese efecto positivo cuando se presenta en el apio. El problema es que estas moléculas están bastante distribuidas en el mundo vegetal y en las frutas, y te la puedes encontrar, por ejemplo, la apigenina o la luteolina en el perejil, en la manzanilla, en el pimiento, te lo puedes encontrar en la cebolla, en el pomelo y en otras frutas o verduras. Entonces no puedes estar seguro de que estos efectos positivos de estas moléculas sean específicos del apio, pueden ser específicos también de las otras verduras o frutas que los contienen. Entonces, ¿qué hacer? El apio seguramente tiene propiedades muy beneficiosas para la salud, a pesar de que las pruebas sean escasas, pero aquí lo importante es no considerar un alimento de forma aislada, como el apio, o el perejil, o el ajo, o la cebolla, o cualquier otro alimento, sino considerarlo en el contexto de un estilo de vida saludable, en el que se incluye eliminar los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas, el tener una actividad física y, por supuesto, la alimentación saludable, que incluye frutas y verduras. En general, una variedad de frutas y verduras, a veces se dice que sean de diferentes colores para que tengan diferentes fitonutrientes y componentes y que nos beneficiemos en general de todos. Entonces yo creo que esta sería la idea general. Y después también, por supuesto, el aspecto psicosocial de dormir bien, estar relajados, aprender a manejar el estrés, aprender a relacionarse con los demás y a tener una red de apoyo. O sea, todo esto influye en la salud. Pero no centrarse solo en alimentos concretos y en posibles efectos milagrosos, porque no es el objetivo. El objetivo es el estilo de vida saludable en general. ¿Es mejor el jugo de apio o zumo de apio? No, lo mejor es el alimento original. En las verduras y en las frutas se considera que siempre que es mejor el alimento propiamente dicho, mejor que el zumo, porque cuando lo procesas con una batidora y luego lo filtras para sacar este jugo, pues pierde parte de la fibra y pierde parte de los componentes nutricionales. Puede ser positivo, quiero decir que seguramente en muchas ocasiones será algo sano
en este caso seguro que lo es, pero menos que si tomaras el apio o lo ingieres de forma original. Ahora bien, dicho esto, si este jugo de apio lo utilizas como alternativa a bebidas o refrescos azucarados o a bebidas alcohólicas, por supuesto es mucho más sano el zumo de apio que estas cosas. Y por supuesto, no le metas al zumo de apio, al jugo de apio, azúcar o mucho menos alcohol. ¿Es mejor beber el jugo de apio en ayunas? Pues no hay ninguna evidencia significativa que beberlo en ayunas o acompañado con otra comida sea mejor ni sea peor. Es decir, si quieres beber jugo de apio, hazlo como más te guste. Quiero decir, sin problemas. ¿Tiene el jugo de apio algún efecto desintoxicante o detox o depurativo? Pues no hay ninguna evidencia de que esto sea así en ninguna de sus formas, y en general todas estas cuestiones de dietas detox y ayunos detox y cuestiones de este tipo no tienen sentido. En realidad el objetivo es que los mecanismos naturales de eliminación de toxinas que tenemos en nuestro organismo funcionan de forma óptima, es decir, la eliminación de toxinas por el riñón, por el hígado, los intestinos, incluso por el sudor. ¿Y esto cómo se consigue? Cambiando los hábitos por otros más saludables. Lo que decimos siempre, de un estilo de vida saludable, una alimentación saludable con ejercicio físico y, por supuesto, no metiendo en el cuerpo elementos tóxicos como el tabaco, el alcohol u otros parecidos. Si hacemos esto, pues el cuerpo funcionará de forma normal y eliminará las toxinas de una forma natural como lo hacen normalmente, y no hace falta andar con complicaciones y cuestiones extrañas que muchas veces acaban perjudicando más que beneficiando. O sea que se puede introducir el apio en forma natural, en forma del alimento, de la planta entera. También en alguna ocasión se puede introducir en forma de bebida o de jugo, pero no andar con complicaciones y con ideas extrañas. Lo que hay que hacer es ir hacia un estilo de vida saludable, y eso es lo que hará que la desintoxicación normal del organismo funcione. ¿Qué efectos adversos puede tener el apio? Pues en general es beneficioso y no tiene que dar ningún problema si se consume en forma de alimento por vía oral, en las formas habituales en las que se consume. Hay algunas personas que pueden tener reacciones alérgicas que muchas veces irán asociadas a alergias a zanahoria, artemisa o algún otro producto vegetal, y en estos casos puede aparecerle una reacción cutánea, una diarrea o incluso problemas respiratorios. En casos ya muy raros podría haber una reacción anafiláctica, que sería una reacción grave. Pues si es el caso, pues no te queda más remedio que eliminar el apio de tu dieta. Lo que pasa es que esto será raro, será extraño. En casos en los que se aplica de forma cutánea, normalmente tampoco hay ningún problema, pero en algún caso hay fotosensibilidad. Esto quiere decir que con el efecto de los rayos del sol, con los rayos ultravioleta, puede haber alguna erupción cutánea, sobre todo si tomas algún medicamento que también puede dar lugar a fotosensibilidad. Después de esto no suele haber ningún problema, a no ser que consumas grandes cantidades de apio. Entonces, ¿esto cuándo puede pasar? Pues, por ejemplo, en consumos exagerados de jugo de apio, o a veces también con los suplementos que llevan extractos de apio, extractos de semillas de apio, o llevan aceites de apio. Aquí las concentraciones son mucho mayores y aquí sí que podría haber algunos efectos adversos. La recomendación en general es que si consumes apio, que sea en forma de alimento y en el contexto de una alimentación saludable con vegetales y frutas. Pero bueno, si tomas suplementos, ¿qué problemas puedes tener? Por una parte, por ejemplo, con los jugos, en personas que los consumen en grandes cantidades puede haber problemas digestivos en forma de diarreas. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Después, a veces esta gran cantidad de apio en forma de zumos o incluso en suplementos, hay que ir con cuidado también con la cantidad de sal, porque ya hemos dicho que tenía un componente de sodio, y si este sodio no es muy importante, si lo consumes en forma de alimento no dará problema, pero si consumes gran cantidad de apio de forma concentrada, el problema es que puede afectar a tu presión arterial. Después también tiene oxalato, y esto puede afectar al riñón si tienes predisposición a hacer piedras en el riñón. O sea que si tienes problemas renales habría que ir con cuidado también
con el consumo exagerado. Por supuesto, en el caso de mujeres embarazadas no se recomiendan todos estos suplementos, primero porque hay pocos estudios y porque se piensa que puede dar lugar a hemorragias. Entonces esto habría que consultarlo, por supuesto, y seguramente eliminarlo. Otra cuestión es el consumo de apio normal, ocasional en la alimentación. En el caso de la lactancia no hay datos, pero quizá no sea del todo adecuado el tomar este tipo de suplementos si estás dando de mamar a un bebé. Después también se ha visto que podría haber algunas interacciones con problemas tiroideos, si tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y por último también habría que tener en cuenta interacciones con medicamentos. Las interacciones con medicamentos habrá que tenerlas en cuenta en consumos elevados de apio, que normalmente será en forma de suplementos, extractos de apio, semillas de apio, aceites de apio. Puede interaccionar con la levotiroxina disminuyendo su efecto. Es un tratamiento que se da para el hipotiroidismo, es decir, cuando el tiroides funciona de forma más lenta o menos de lo normal. Después puede aumentar el efecto del litio porque disminuye su eliminación. El litio es un tratamiento que se da con el trastorno bipolar, entonces habrá que controlarlo con el psiquiatra. Después podría interaccionar con los anticoagulantes y los antiagregantes, aumentando la posibilidad de que haya sangrados, porque el apio contiene furanocuraminas que pueden interaccionar y causar este efecto. Entonces esto habría que consultarlo también. Puede interaccionar con la venlafaxina, que es un antidepresivo, y puede aumentar también su efecto. Y en algunos casos podría actuar o interaccionar con el acetaminofén, con el paracetamol, aumentando también su efecto. Muchas veces es porque interfiere en el metabolismo hepático de estos medicamentos y entonces altera su eliminación o su depuración por parte del organismo. Pero que ya digo que esto normalmente será en consumos elevados y habrá que consultar con el médico. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.